Buenas tardes, soy Julia María Martínez Lombó, profesora de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Oviedo y miembro del grupo de investigación Erasmus de la misma universidad. Agradezco a los organizadores la posibilidad de presentar Música para una guerra, la obertura dramática de Evaristo Fernández Blanco entre Stravinsky y Sostakovich. El compositor y pianista Evaristo Fernández Blanco pertenece a la generación del 27, tanto por fecha de nacimiento como por su pensamiento innovador, aunque su nombre haya quedado a posteriori desvinculado del grupo más notorio de la época. Es uno de los pocos compositores que establece contacto con Alemania, en una generación claramente proclive a la influencia francesa. Así lo presenta Emilio Casares en su Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, primero en aportar desde el punto de vista de la musicología un perfil global del maestro astorgano. Su relación con las instituciones más importantes del régimen republicano se plasmará en su producción y llega a su máxima expresión con la composición de la obertura dramática. Nos encontramos ante la obra de mayor envergadura del corpus compositivo del Astorgano. Creada muy poco después de terminar la Guerra Civil, fue especialmente costosa para su autor debido a las referencias musicales republicanas. Finalizada en 1940, había sido iniciada durante la Guerra Civil, aunque no llega al público hasta 1983. La obra parte de una idea que ronda la cabeza del maestro desde 1936, de hacer una obertura trágica para orquesta. Esta obra coincidirá con el fin de la etapa en la vida del maestro en la que su dedicación fundamental fue la composición. Como ya se ha comentado en los últimos estudios en torno a la producción y figura de Fernández Blanco, pese a que su corpus compositivo no es extenso, puede ser de gran trascendencia por sus características compositivas. A través de sus obras contemplamos el mosaico de las tendencias europeas llegadas a España en los años previos a la Guerra Civil, pudiendo encuadrar algunas de sus composiciones entre las primeras realizadas en los nuevos estilos. Las terribles circunstancias de la Guerra Civil y su desenlace le marcaron para siempre, truncando sus ambiciones creadoras. Podríamos atribuir, por tanto, el abandono de la composición a las propias circunstancias vitales del Astorgano. Hemos de añadir una actitud de autoexilio artístico, algo que no es extraño teniendo en cuenta que gran parte de su repertorio sinfónico tuvo que esperar muchos años a ser escuchado en público. En su catálogo sinfónico, sin embargo, no todos son concesiones a esa inmensa mayoría a la que circunstancialmente tuvo que plegarse. Precisamente el núcleo de su corpus compositivo, donde enmarcamos la obertura dramática, incorpora a su modo las nuevas fórmulas de la vanguardia europea, con cierto acercamiento a los sismos, tal y como él mismo reconoce. Además, comprobamos un marcado contagio del lenguaje stravinskiano, especialmente destacado en el episodio central de la obra que nos ocupa. Estructurada en un único movimiento y tres episodios, la obertura dramática combina el valor testimonial del enfrentamiento y el homenaje al bando republicano, a los nuestros, en palabras del propio compositor, con el valor intrínseco de una partitura de pulcra escritura y estructura sólida. El maestro astorgano plasma en esta obra toda su amargura y los desengaños sufridos en los años anteriores. La única pretensión era la de recordar musicalmente algo que identificase a los nuestros. Concebida como una ambientación musical de un drama cívico sociobélico, la partitura de este poema sinfónico describe magistralmente los acontecimientos del conflicto bélico, siguiendo a lo largo de sus tres episodios las huellas de la devastación, de la barbarie y el sueño de libertad frustrado, respectivamente. Fernández Blanco defendió al gobierno de la República frente a los golpistas, hecho que refleja claramente en esta obra, pues ya cerca de la conclusión se escucha el himno La Internacional a modo de rúbrica y dedicatoria. Es el miedo a la represalia por estas alusiones el que le lleva a ocultar la obra, no pudiendo estrenarse hasta más de 40 años después de su composición. Al igual que le ocurriese a Sostakovich con su cuarta sinfonía después de la condena de Lady Macbeth, Fernández Blanco tenía miedo a ser arrestado por motivos políticos. Encontramos así un paralelismo entre ambas obras, el miedo al estreno y, en consecuencia, el retraso de este varias décadas. En cuanto a la instrumentación, la obertura dramática amplía el número de trompas a 8 en fa, duplicando el número habitual, igual que habría hecho Sostakovich en la citada Cuarta Sinfonía o Stravinsky en la Consagración de la Primavera, obra cuyo estilo y características, como veremos, pueden haber sido un referente para el compositor en varios aspectos. Este conjunto instrumental, aunque se emplea durante toda la partitura, tendrá un papel destacado y, por tanto, justificación del número en el segundo episodio, acción.
Asimismo, y casi igual que en la partitura de Sostakovich, presenta una bastante extensa colección de instrumentos de percusión. Desde el punto de vista analítico, resulta una partitura bastante descriptiva. Es un compendio del horror y la crueldad de la guerra, casi onomatopéyico, como cuando evoca los bombardeos. Sus 3 episodios tienen una sólida estructura, están bien enmarcados y ensamblados, sostienen y conforman todo su contenido estético y muestran un dramático homenaje a los héroes expresando su modo de sentir la derrota. Desolación y acción, ambos en sol menor, serán episodios donde se presenten temas y esquemas rítmicos. Podemos encontrar cierto paralelismo con la Cuarta Sinfonía de Sostakovich, en la que, tras una breve introducción de los violines, empieza una especie de danza infernal para de repente calmarse continuando un tema lírico en la cuerda. Así ocurre en esta obra. La tensa calma de desolación estalla en el flashback que supone acción para volver a la calma en el canto a la vida de glorificación, con el implícito homenaje a los héroes en el solo de violonchelo con el que arranca este episodio. Desolación se desarrolla en 4x4, mientras que Acción presenta una primera sección de exposición íntegramente en 2x4, sufriendo en B un cambio constante de compás, siendo el principal 5x8. Este compás compuesto refleja al mismo tiempo la idea del juego entre lo binario y ternario, que se desarrollará en esta parte. Del mismo modo, será la sección en que la polirritmia y los grupos de valoración especial sean más frecuentes. El episodio final de Homenaje a los héroes es muy breve, tal y como ocurría con el inicial. El canto a la luz es melódico, lírico, ternario y en modo mayor. Y es que, como si de una narración se tratase, nos encontramos con 2 episodios extremos, introducción y desenlace, breves y un número central, nudo, cuya extensión triplica la suma de ambos. En cuanto a la textura general de la obra, podemos afirmar en grandes rasgos que Desolación y Glorificación presentan un aspecto diáfano con bloques sonoros abiertos y reducida instrumentación, mientras que en Acción, especialmente en la sección B, la textura se hace más compleja. Se va incrementando progresivamente la instrumentación hasta implicar a todo el conjunto orquestal como una masa sonora potente y contundente en la que destaca el timbre de los metales potenciado por la plantilla de 8 trompas. Un tema melódico expuesto en el episodio 1 se alza como tema principal y recurrente de la obra, como un leitmotiv de la ruina. Este será retomado en su totalidad o en alguna de sus 3 partes, variado y ornamentado, dotando a la obra de carácter cíclico, que podemos observar también a nivel rítmico. En la exposición de Acción se presentarán 2 esquemas rítmicos que actúan como ostinatos. Al esquema rítmico principal lo consideramos el motivo de la lucha. Nos referimos así al uso de la repetición variada como característica fundamental y constante que se une a la idea cíclica de la partitura. El primer episodio, Desolación, muestra el tono trágico que envuelve la obra, evocando el recuerdo de las imágenes de combate y actuando como principio generador que impulsa los siguientes episodios que mantendrán una vitalidad propia. De la nada surge repentinamente el segundo episodio, Acción, una marcha obsesivamente rítmica de caja, bombo y platillo con alusiones explícitas al bando republicano, cuyo frenetismo deriva en un emotivo homenaje a los héroes. Glorificación, homenaje a los héroes, preludiado por un fuerte golpe de tantán, actúa como una gran coda, a la manera de exaltación expresionista que sintetiza toda la obra. Entraremos en la descripción de Acción, un salto atrás en el tiempo que nos va a describir musicalmente qué y cómo ha llevado a ese paisaje desolado que se presentaba al inicio. Acción es el cúmulo de acontecimientos, reacciones y contrastes expresados musicalmente mediante procedimientos de variación. En este segundo movimiento se genera una tensión increciendo que alcanza, tras la recreación del bombardeo, un clímax fuertemente emocional en el que se incluyen citas a la varsoviana y a la Internacional Socialista. Episodio tripartito de carácter rítmico es una obsesiva y frenética marcha que deriva en ritmos angulares, una tensión nunca resuelta que recrea musicalmente la angustia del enfrentamiento armado que no da tregua. Nos encontramos ante una música descriptiva, una evocación verdaderamente cinematográfica. El compositor siempre renegó de esta vinculación, sin embargo, la música describe sin lugar a duda la batalla y el marchar de las tropas, evoca los repetidos raids de los bombarderos que sobrevuelan las compañías, dejando caer una y otra vez su carga en un claro juego psicológico para el oyente.
En la sección B podemos observar los continuos cambios de compás y las polirritmias y polimetrías superpuestas que hemos comentado. En la parte final de esta sección de desarrollo encontramos las citas a temas e himnos identificados con el bando republicano. El primero de ellos será la Marcha Triunfal a las Barricadas, nombre con el que se conoce en España la Varsoviana soviética. Finalmente, y con la indicación en dehors, aparece en las trompas la melodía principal de la Internacional Socialista. Tras el análisis que hemos realizado de los diferentes aspectos presentes en este episodio, podemos afirmar que Fernández Blanco muestra aquí un pasaje de herencia stravinskiana. Al igual que Stravinsky en su primer periodo, insiste en las repeticiones, que casi nunca son literales. Refuerza la construcción compositiva con una agresiva interpretación y ritmos abruptos que aparecen a lo largo del trabajo, haciendo más evidente la reorganización permanentemente cambiante del motivo inicial. Como en la consagración de la primavera, el grupo de cuerda no cumple ya una función armónica, sino más bien percusiva, como si se emularan tambores. Las innovaciones rítmicas de toda clase, incluyendo polimetrías, es decir, ausencia de compás, son sucesivas y superpuestas. Además, aparecen diferentes procesos compositivos aplicados a cada parámetro por separado, lo que da lugar a la coexistencia de múltiples conductas independientes entre sí. Shostakovich manifestaría sobre su cuarta sinfonía que intentaba relatar los temores de vivir en Rusia en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, expresando sus sentimientos de desesperación. Fernández Blanco admite reflejar en la obertura dramática el horror y la barbarie del conflicto armado. Ambos concluyen de forma similar, pues el pesimismo ante la situación se transforma en una dulce melodía que evoca la esperanza del futuro. En ambos casos, los compositores deseaban crear una obra con parecida trascendencia. Son obras descriptivas pero realizadas de una forma indirecta. Muestran una situación social que tiene graves deficiencias, pero no se encuentran totalmente inmersos en la misma, esperando una solución en el futuro. De nuevo, volvemos a observar esta idea de representación de los acontecimientos en la 11ª Sinfonía de Sostakovich, una obra programática que relata los acontecimientos revolucionarios del Domingo Rojo, evocados con un tratamiento instrumental prácticamente igual al que emplea Fernández Blanco. El tercer movimiento de esta sinfonía lleva el subtítulo In Memoriam, pudiendo ver un nuevo paralelismo con el tercer episodio de la obertura dramática. En estas dos composiciones encontramos alusiones a melodías políticas. Esta recurrencia a temas o canciones revolucionarias de los trabajadores se debe, tal y como manifiestan ambos compositores, al uso como adhesión al carácter y condiciones que pretenden representar en las obras. Fernández Blanco siempre negó que se tratase de una música descriptiva, pero en realidad hay un juego de alusiones con un tratamiento sinfónico de la orquestación que sí suena a evocación de los pormenores de la batalla. Pese a que pueda llegar a considerarse una música muy elemental en algunos aspectos, el propósito, estética y sonoridad orquestal son sorprendentes, contando con un tratamiento de los temas y variaciones realmente complejo. La herencia stravinskiana queda reflejada en la organización de las notas de nuevas maneras y en pasar el eje de la composición a otros parámetros, dando por resultado una concepción del tiempo y la forma impensable, sobre todo en lo que concierne al tratamiento de las duraciones de los sonidos, a la forma y a la instrumentación, característica que podríamos apreciar también en la música de Debussy, de quien Fernández Blanco siempre se mostró gran admirador. Mientras en la música tonal las sucesiones de acentos son siempre regulares y el ritmo, compás y acento se subordinan a la armonía y constituyen así el ritmo armónico, aquí se disocian, al igual que haría Stravinsky, pasando cada uno de ellos a tener conductas independientes y autónomas. Además, observamos un uso de ritmos muy variados, primitivismo, empleo de timbres sonoros ácidos y corrosivos, cambios abruptos de ritmos. Las sonoridades tímbricas casi agotan el registro de los instrumentos. Por todo ello, la obertura dramática es un documento histórico de valor indudable.